Amén, aleluya. Que Dios les bendiga en este día, aquí caluroso por el sur de California, en la ciudad de Palmdale. Mucho gusto de estar siempre con el hermano pastor William Rivera y con nuestro ingeniero de sonido y video, el hermano Vladimir. Así es, amén. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, en el cual nos contentamos y alegramos en él. El estudio en este día se llama Fundamentos Destruidos. Vamos a empezar, hermano, diciendo qué quiere decir la palabra fundamento. Está bien, mi hermano. La palabra fundamento dice principio y cimiento en que escriba y sobre él se apoya un edificio u otra cosa. Aleluya. Entonces, mi hermano, como principio, vamos a abrir la palabra de Dios para empezar. Amén. En el libro Primera de Corintios 3:11, donde dice, ¿por qué no empezamos desde el 10? 3:10 hasta el 13. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está hablando Pablo, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cual uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego revela la obra de cada cual sea. El fuego la probará. Amén, hermano. Gloria a Dios. Continúe usted, varón de Dios. A ver. Gracias, mi hermano. Le damos gracias a todos. Que Dios bendiga sus vidas. Y como siempre, Aleluya. pues estamos agradecidos con Dios por ese Siempre. privilegio inmerecido. Y Siempre. bienvenido, mi Aleluya. hermano Jorge. Es un gusto y poder estar acá compartiendo la palabra del Señor. Amén. Que el Señor nos ha permitido ya por un poquito de tiempo. Y estamos contentos y agradecidos con Dios, ¿verdad? Y también de esa manera lo podemos compartir con, ¿verdad?, los que van a escuchar este tema. Amén. Como decía mi hermano Jorge, el tema que hoy nos toca desarrollar es cuando los fundamentos son destruidos. Aleluya. ¿Verdad? Cuando los fundamentos son destruidos. Y ya el hermano leyó, ¿verdad?, el significado que es un fundamento, es donde está sostenido todo. Entonces quiero leerle, ¿verdad?, para entrar de lleno, ¿verdad?, que mi hermano ya lee un texto sobre el fundamento. Y aquí vamos a seguir en este texto, Salmo 11. En el Salmo 11, versículo 3, dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Está con signos de interrogación. Y dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Entonces a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo final. No ha existido probablemente otra época más terrible como la que estamos viviendo en este tiempo. Así es, hermano. Terrible, peor que Sodoma y Gomorra. Así es. Y en el cual están, ¿verdad? Hoy en este tiempo, poco a poco, no queriendo, sino están prácticamente leyes ya que van en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y en una de otra manera están queriendo, ¿verdad?, cambiar estos principios, pero esto permanece para siempre. Por eso aquí el verso dice, el verso de Salmo 11:3 dice, en la segunda parte, dice, ¿qué puede hacer el justo? Aleluya. O sea, estamos en medio de una sociedad donde muchas veces te están diciendo, deja de hablar de eso,
Ya no digas eso, cambia tu manera de hablar. No digas esa palabra que está en la Biblia porque te van a censurar. Así es. Ya ahora, Así es. hoy estamos en el tiempo que a lo malo le dicen bueno. Así es. Hoy al pecado, al adulterio le dicen una debilidad. Entonces, es terrible lo que está pasando a nivel sociedad, ¿verdad? A nivel iglesia y a nivel hogar. Por ejemplo, a nivel religioso, dice el encargado de la iglesia imperial. El encargado de la iglesia imperial dice de que el sacrificio de Cristo no fue, ¿cómo fue las palabras que usó? Pero dice que el sacrificio de Cristo no fue capaz para el perdón de los pecados del hombre. Están queriendo llegar a remover los fundamentos, ¿verdad? Y querer poner otro, ¿verdad? Como dice, otro fundamento. Amén. En este caso hay quienes están añadiéndole y otros le están quitando, ¿verdad? Otros le están quitando versos a la palabra y están Así diciendo es. medias verdades. Amén. Otros le están añadiendo. Ejemplo de esto es que, por ejemplo, el tiempo que estamos Así es. viviendo, los cimientos están queriendo ser removidos. Por eso el tema dice cuando los cimientos, ¿verdad? Cuando los cimientos son destruidos. Entonces, estamos en este tiempo en el cual hoy hablar del pecado, hablar de la condición del hombre que está en una condición tan terrible, ¿verdad? Lo están censurando, lo están diciendo Así ahora es. que es homofóbico. Entonces hay principios de la palabra que no importa que pase lo que pase, eso permanece, ¿verdad? Pero entonces vemos aquí, dice, ¿qué va a hacer el justo? ¿Qué va a hacer del justo en medio de toda esta sociedad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Así es, así es. ¿Verdad? Los principios están siendo cambiados aparentemente. Por ejemplo, hoy la lucha que tienen muchos padres en diferentes lugares, que desde el kinder les están enseñando a los niños, les están metiendo esa enseñanza de que, ¿verdad? Si se siente ser niño o niña. Entonces distorsionando lo creado por Dios. Amén. Que creó hombre y mujer. Amén. Entonces Amén. aquí el verso con signo de interrogación lo vuelve a decir. Así es. ¿Qué puede hacer el justo? ¿Verdad? En medio de esta situación que estamos pasando, que estamos viviendo, aleluya, de que los cimientos están siendo destruidos. Ahora primero sacaron, ¿verdad? Hablando de esta nación que no le esperan días buenos, ¿verdad? Que sacaron la oración de las escuelas, que así leían es. la Biblia, que tenían principios, hacían oración, ahora no. Y por eso viene una destrucción, ¿verdad? No porque nosotros lo decimos, sino porque así lo dice el Señor. Amén, amén, entonces, amén. por eso es importante que nosotros vamos a estar rápidamente tocando este tema de cuando los cimientos son destruidos. Por ejemplo, los principios que nosotros tenemos. Amén, amén, amén. Esos no se pueden negociar. Así es, así ¿verdad? es. Los principios que tenemos, no importa que venga la cultura tal, no importa que venga el siglo XXI, XXII, no importa que vengan nuevos gobiernos, no importa que venga otra generación, si es que viene, los principios son los mismos. Así Eso es. no cambian. Así es. ¿Verdad? Así Entonces es. estamos en el tiempo en que cuando Pedro le dijo a aquella gente, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Entonces, Así los Así principios en la sociedad están totalmente siendo destruidos y también dentro de las congregaciones. Hermano así Jorge. es, hermano, así es. Sí, estamos viviendo en una etapa donde las profecías del Testamento dicen que este es el principio de la apostasía. Y yo creo que estamos ya en el medio de la apostasía, porque hay cosas que verdaderamente la gente antes criticaba el comportamiento de los cristianos, de los evangélicos.
Ahora la iglesia más grande que todos sabemos que es la iglesia imperial, la iglesia católica romana, aprueba muchas cosas en las cuales la palabra de Dios contradice. Y uno de los peligros más grandes que existe, y mucho cuidado con esto, es quitarle o aumentarle a la palabra de Dios. Sí, Y eso es lo que está pasando hoy en día, tanto en la sociedad, como dijo mi hermano, una de las cosas más críticas y abominables es de que hoy en día están tratando de supuestamente evangelizar a los niños y niñas, hacerles sentir que ellos tienen la libertad de sentir lo que quieran. Si tú te sientes de ser una niña, le dicen a un varoncito, eres libre de hacerlo. Y lo mismo le dicen a la mujer. Están tratando de masculinizar a la mujer y hacer del hombre afeminados. Y eso es abominación a Dios. El fundamento establecido desde el principio de la creación es que Dios creó a hombre y a mujer con todas las facultades mentales, físicas y emocionales. Hoy en día tratan de alterar ese fundamento. Y vuelvo a repetir, solamente tratan de alterar. Nunca jamás van a tener éxito porque hay un grupo y bastante de gente en este mundo como nosotros que nos oponemos a toda aberración sexual. Hoy en día podemos ser censurados tal vez por lo que estamos hablando en este instante, o pueden atacarnos, o pueden decir que somos homofóbicos, etcétera. Tanto nombre que nos ponen. Algunos dicen, no seas ignorante, estamos en el siglo XXI, las cosas cambian. Sí, es cierto, las cosas las puedes cambiar mentalmente, pero no las puedes cambiar físicamente. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, y no puede haber nada en el medio. Ese fundamento permanece hasta el final de los tiempos. Así que es en vano tratar de luchar con un fundamento que Dios mismo lo ha establecido. La palabra fundamento también se le aplica al Señor Jesús. Él es el fundamento de toda la creación. Él y tan solo Él tiene el poder aquí en esta tierra y también en los cielos, porque a Él le fue dado todo eso. Él controla todo el universo, y lo que está pasando a nivel tierra, Él tiene paciencia para con ustedes que hacen toda clase de leyes que van en contra de la moral, toda clase de aberraciones. Tiene paciencia de que ustedes se arrepientan. El tiempo Él les ha dado. El tiempo solamente está en Él por cuánto tiempo esto va a seguir. Aleluya. Por favor, hermano. Gracias, mi hermano. Estamos en el tiempo, estamos en el siglo, en el tiempo en que hoy a todo lo malo se le dice bueno. Aleluya. En la sociedad a lo malo le dicen bueno. Se ha metido dentro de las congregaciones y hoy a lo malo se le dice bueno. Se ha metido en los hogares que a lo malo y perverso se le dice bueno. Entonces estamos en medio, ¿verdad?, de que ya no hay valores, ya no hay principios. Hoy la inmoralidad está carcomiendo, y como aquella polilla, como aquel gusano que está comiendo dentro del árbol hasta que lo derriba. Estamos viendo cómo a tal punto en los hogares ya no hay valores, ya no hay esos principios. ¿Por qué? Porque
los cimientos están siendo destruidos. Muchos hoy les parece anticuado Aleluya. Esa es la palabra. Amén. que uno exponga la palabra de Dios. Y muchos le dicen, eso era para el tiempo de antes. Eso era para la gente que ya pasó. Oye, muchos a veces le dicen a uno, actualízate. Estamos en el siglo XXI, pero la palabra sigue siendo la misma. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra sigue siendo la misma. No importa que pasen miles y miles de años, millones de años, la palabra de Dios es la misma y escrito está en la palabra. Por eso es de que muchos hoy en día ponen su cultura arriba de la palabra. Ponen sus principios en su cultura. Y que estamos en tal país, estamos en una sociedad, tienes que hacer lo que ellos dicen, como a veces dicen, ¿verdad? Como a veces usan proverbios, ¿no? Que son, ¿verdad? Los dicen afuera, ¿no? Proverbios que dicen que al lugar que vayas, ¿verdad? O no sé cómo dicen, cuando al lugar que vayas, haz lo que vieres. Entonces, estamos en un tiempo en el cual muchos valoran más su cultura que la palabra de Dios. Muchos valoran más los principios que tienen ellos, pero no los principios que están en la palabra de Dios. Amén. Y por eso es que están como están. Por eso es que se les hace normal de que ya se han destruido los principios. ¿Cuándo? Tal vez años atrás, tal vez nuestros antepasados, cuando en una congregación se van a casar hombre con hombre y que los hermanos hasta lloren de emoción de que se están casando, se han destruido los principios. Porque alguien que tiene principios no permite, es más, ni participa, es más, hasta lo declara y está en contra de eso. No importa, por eso somos seguidores de Cristo, que tenemos que aún hasta exponer nuestra propia vida por las verdades del Evangelio. Así es. Entonces, amén, los cimientos están siendo destruidos. Por eso es de que, como leía mi hermano, ¿verdad? Para levantar un edificio o una casa, primeramente se tiene que poner un buen fundamento donde va a sentarse. amén. Si, por ejemplo, nosotros que tenemos el fundamento que es Cristo, tenemos los principios, sabemos quién es el Señor, hoy lo vituperan, hoy el nombre del Señor se burlan, hoy del nombre del Señor hacen chistes, hoy del nombre del Señor dicen que no existió, ¿verdad? Que eso fue algo que nos enseñaron nuestros antepasados. Pero vemos que si nosotros como creyentes tenemos estos principios, no importa dónde estés, dónde vayas, con quien estés, estos principios deben de marcarse en tu vida. No importa que quien te esté diciendo que deja de hacer esto o deja de hacer el otro o permite esto. No podemos, porque tenemos principios espirituales. Entonces aquí quiero leerte este verso. Dice, hablando, donde dice el verso de Salmo 11, versículo 3, donde dice, ¿qué va a hacer? Dice el versículo, entonces, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? La pregunta es, ¿qué puedo hacer en medio de esta sociedad? Aleluya. Que me siento acosado, me siento, porque dice, tú eres de los raros, tú no te adaptas con nosotros. Mira, estamos hoy, ¿verdad? Como me dijo alguien hace tiempo, me dijo, ¿estás con la misma mujer? Claro, es la mujer de mi juventud. Amén. Me dice, no, agarra la onda, ya te voy a tener otra. Entonces la gente no tiene principios, simple y sencillamente quieren vivir, ¿verdad? Derrochando su vida y sin ningún valor. Entonces dice este verso, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros somos más que vencedores? Porque tenemos esa fe
en el Hijo de Dios. No importa lo que veamos, lo que hagamos, porque vuelvo y repito, están siendo destruidos los fundamentos. Aleluya. Hablando eclesiásticamente, Así es. hablando, podríamos decir, ¿verdad? Eclesiásticamente, hay congregaciones o hay, ¿cómo podría decir? Ministerios de hace 60, 80, 90 años, 100 años que existen, como por ejemplo podemos mencionar la Iglesia Bautista, pero en este último tiempo final se dividieron. Amén. ¿Por qué se dividieron? Porque cierto lado de la Iglesia Bautista, del otro lado, en el no sé qué estados, ellos han aceptado que los ministros casen hombre con hombre y que los hombres pueden ser ministros casados con un hombre. Entonces los otros, ¿verdad? El otro grupo dicen ellos no toleran eso. Eso es destruir los cimientos, los Amén, principios. cierto. Entonces se dividieron. Así a veces puede estar la iglesia creyente hoy. La iglesia cristiana a veces dice, déjelo. O sea, por decir así nació, déjelo. No, es que no es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice. Y a veces hay cristianos que se han acomodado y han consentido eso. Por eso no importa que tal vez pueda ser alguien cercano a ti, tienes que decirle la verdad, por la verdad. Si Jesús mismo a su propia familia, a sus hermanos y a su mamá, le dijo, cuando le dijeron, Señor, ahí te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Le estaba faltando el respeto a su mamá? No, de ninguna manera. Pero Amén. estaba diciendo, claro, a veces Sí. nosotros por el sentimiento decimos, es que yo no sé, yo apoyo eso. No, hay que hablarles la verdad y decirles la eternidad que pueden pasar si no se arrepienten. Porque Cristo es la respuesta. Así es. Cristo así es la respuesta. Así es, así es. Muchos dicen, no cambia, así nació, así. No. Cristo es la respuesta. No importa. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, Así ¿por qué es. digo que el tema dice, verdad, que los cimientos están siendo destruidos? Porque mucho cristiano ahora ya se acomodó a la vida digamos, a la cultura de este país, a vivir así mediocremente, a consentir toda clase de pecado. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿y dónde está aquel celo que tenía usted por los principios de Dios? ¿Qué pasó con esos celos? De que usted no toleraba absolutamente nada de esto. Pero se ha perdido, se van destruyendo en la sociedad, Amén. en la iglesia y en la familia. Así Hermano es, Jorge. así es. Y uno de los temas que a veces, bueno, nosotros no tenemos cuidado, como dicen otros, ¿no? De hablar, porque pues si es de la palabra de Dios nadie tiene que tener cuidado, ¿no? Sí es. Hay que hablar como está escrito, ¿no? Porque para eso Dios dejó su palabra, ¿no? Si es cierto, alguien podría decir, pero ¿de cómo sabes que es la palabra de Dios? Claro que es la palabra de Dios porque ha venido teniendo su cumplimiento a través de los siglos. Todo ha venido teniendo su cumplimiento a través de los siglos. El ejemplo más grande es lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, que quitaron el fundamento que Dios había establecido. Así es, amén. Ya, quitaron ellos voluntariamente. Nadie los obligó, voluntariamente. Es como hoy en día, voluntariamente la gente sale a las calles a protestar, a pedir aceptación. Y cuidado de que uno lleve, por ejemplo, un letrero y diga que Dios creó a Adán y Eva, no a Esteban y a José, por ejemplo, ¿no? Podrían ser apedreados, y han sido apedreados, han sido lastimados, pero solo por decir la verdad. Solo por decir la verdad. El fundamento principal está siendo destruido. Y si el fundamento principal es destruido, empezando por el lugar más sagrado que hay y que Dios nos ha dado, que es el hogar.
Por eso, padre y madre, ten mucho cuidado con tus hijos, porque el lugar más peligroso hoy en día, aquí en Estados Unidos, son las escuelas, porque ahí salen adoctrinados en contra del fundamento que Dios ha establecido desde el principio de la creación. Dios no cambia, Dios no padece de doble ánimo, como muchos de nosotros, que decimos una cosa y al final terminamos hablando de otra cosa o cambiando o retractándonos. No, Dios no padece de doble ánimo. El fundamento que Él ha puesto se cumple, pero voluntariamente. Él no obliga a nadie a seguir ese fundamento, porque dice en el libro de Levítico, si no me equivoco, Deuteronomio, dice, he aquí pongo dos caminos, dice, el bien y el mal, tú escoges cuál seguir. Y lo mismo pasa en este tiempo, nosotros escogemos el camino que seguir. Pero también hay otra cosa bien importante que hay que hablar, hablando de congregaciones. Hay mucha cobardía. Sí, eso fue lo que dije. Hay mucha cobardía dentro del pueblo del Señor, porque les cuesta hablar de esto. Dicen, no juzgues. Hay que tener misericordia cuando esa persona que está practicando la sodomía blasfema el nombre de Jesús. Porque lo primero que les encara es la palabra de Dios, que es contra naturaleza. Alguien me preguntó una vez, ¿qué es en contra de la naturaleza? Alguien que estaba debatiendo conmigo a través de las redes. Y le dije, le tuve que hablar de esta manera, ¿no? Le tuve que decir, cada órgano del cuerpo humano tiene su función. Y Dios nos ha dado a nosotros cómo usarlo. Ahora, si vas en contra de lo que ese órgano ha sido diseñado, eso es ir en contra de la naturaleza. Un hombre jamás puede ser embarazado. Una mujer jamás puede embarazar a un hombre, porque biológicamente hablando, hoy en día aquí en Estados Unidos andan hombres vestidos de mujer, pagan miles de dólares para hacerse las estéticas. Si usted los mira de frente, parecen unas mujeres. Pero alguien le preguntó en un foro una vez público, que estaba tratando ese hombre de valorarse como mujer y decirle, yo tengo las mismas facultades que cualquier mujer, le dijo. Y este hombre le preguntó, ¿tú pasas por lo mismo que cada mujer pasa cada mes? En otras palabras, le dijo, te pregunto, ¿puedes tú menstruar? Lo dejó callado, porque esa pregunta no tiene respuesta. Porque esa pregunta es ridícula. Dios nos hizo hombres, Dios nos hizo mujeres. No hay nada en el medio. Y desgraciadamente hay muchos cobardes dentro de las congregaciones, pastores cobardes que no se atreven a hablar por miedo de ser censurados. Pero bendito sea Dios que está sentado en los cielos, que a los que desean hablar, esto Dios los apoya, porque la abominación sexual trajo dos juicios que hasta el día de hoy se recuerda. El juicio de Sodoma y Gomorra fue porque había una depravación sexual pasada de los límites. Por eso destruyó incluso Dios a niños, porque los niños ya llevaban esa contaminación espiritual, ya llevaban
en sí ellos esa contaminación. Por eso es que Dios destruyó todo, todo. Y nos viene un juicio peor que a Sodoma y Gomorra. Porque hoy en día el hombre se justifica de su actitud. Se alegra de su actitud. Y hay mucha gente que ni siquiera va a la iglesia, pero los apoya. Hay madres y padres que he visto yo en sus desfiles aplaudiendo a sus hijos y a sus hijas. Esto ya es el tiempo final. Por favor, hermano. Gracias, mi hermano. Y definitivamente tenemos que nosotros hablar estas verdades, porque para eso Dios nos llamó. Para eso Dios nos da este privilegio, para que hablemos verdades, así como Jesús confrontaba a las personas. Jesús confrontó. Vemos en el ministerio de Cristo que Él confrontó a las personas. Confrontar no es pelear. Confrontar es decir la verdad. Aleluya. Cara a cara. Amén. Por eso, y te pongo ejemplos de cómo Jesús confrontó. Por ejemplo, confrontó a la mujer samaritana. Le dijo, 6 maridos has tenido, y el que tienes no es tu marido. Me parece que eres un profeta. La confrontó. La confrontó. Confrontó a los fariseos. Amén. Y les dijo, de ustedes su padre es el diablo. Porque ustedes dicen que conocieron a Abraham, pero si Abraham conoció mis días y ustedes me rechazan, el padre de ustedes es el diablo. Los confrontó a los religiosos de su tiempo. Amén. El Señor confrontó a los suyos. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas de Dios. No es que estaba Satanás insinuando a Pedro para que él no hiciera la obra. Pero ¿a qué quiero llegar? El Señor confrontaba a las personas. Le dijo a Pedro, Amén. Pedro, ¿te quieres ir tú también? Señor, se te está yendo la gente. ¿Quieres irte tú también, Pedro? Aleluya. El Señor confrontó a las personas. Amén. Le dijo, Señor, te seguiré. Y el Señor le dijo, lo confrontó. Le dijo, reparte tus propiedades a los pobres y sígueme, porque ese era el rico. Le dijo, Señor, he cumplido tus mandamientos. Y le dijo, bien has dicho, bien has dicho, pero solo reparte tus bienes a los pobres y sígueme. No lo quiso seguir. El otro le dijo, Señor, te seguiré. Las zorras tienen guarida y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar tu cabeza. Aleluya, no lo siguió, amén. porque sabía, lo confrontó desde el principio. Así es. Desde el inicio los confrontó. Amén. Otro lo quería seguir y le dijo, Señor, te seguiré, pero solo déjame enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor era claro. Amén. Pero hoy en día estas verdades le ofenden a la gente. Amén. Ahora Amén. dice que somos homofóbicos, que Sí, somos amén. legalistas, y ahí está en la palabra. Ahí está. El problema que está pasando hoy en día es que la mayoría no escudriña las escrituras. Amén. Tiene la Biblia como un amuleto nada más. Tiene la Biblia ahí nada más de adorno, pero ahí está escrito en la palabra lo que estamos nosotros diciendo hoy. Aleluya. El Señor confrontaba, y hoy la palabra nos confronta a nosotros. La palabra te está confrontando a ti, padre de familia, madre de familia, que permitiste ciertas cosas que tu hijo o tu hija hacían, no lo evitaste desde niño y ahora estás viviendo las consecuencias. Y ahora te Aleluya. molestas cuando escuchas estas verdades. Ahora dicen que son exagerados, que porque no, ahí está en la palabra. Ahí está. Por Ahí está. eso es que hoy estamos confrontándonos con la palabra. Es para ustedes, para nosotros. Amén. La palabra es para todos. Un día vamos a estar delante de Dios. Y Dios va a decir, el Señor, yo no sé, cuando estemos delante de Dios, Amén. callaste por temor, por pena. Entonces tenemos que decir las verdades. Y por eso estamos hablando cómo los fundamentos están siendo destruidos. Amén. Hay familias que ya fueron destruidas totalmente y arrasadas. Así Ya es. no hay memoria de ellos. Así ¿Qué es. pasó? ¿Qué pasó? Se destruyeron los fundamentos. Pongo un ejemplo.
Cuando en el matrimonio se están casando supuestamente enamorados. Y dice, va a estar con ella en las buenas y en las malas, y hacen la ceremonia. La mujer dice, sí lo acepto, sí voy a estar en enfermedad, en dolor, en tristeza, en pobreza, Amén. en riqueza, sí. Pero pasaron los años, se destruyeron los fundamentos. El hombre mata a la esposa, Amén. mata a los hijos y se quita la vida. Se destruyeron es. los fundamentos. Así es, así es. Algo pasó. Algo. Algo está pasando en la iglesia del Señor hoy en día. ¿Verdad? Hay quienes dicen, es que en la iglesia donde voy me permiten hacer esto y esto. Es que allá no son racistas o no son Aleluya. homofóbicos. No, no es eso. Probablemente no te están diciendo la verdad. Y un día puedes hasta maldecir a ese hombre, decir, nunca me dijo la verdad. Nunca me dijo. Por eso es de que a veces hay iglesias que están abarrotadas, porque Amén. ciertamente, ¿verdad? Como Aleluya. dicen en mi país, ¿verdad? No sé si lo van a entender algunos, pero chinche y telepate, o sea, como esté, quien sea, Sí, como esté, sí. no importa. Pulgas Hoy hay o piojo. iglesias Amén. cristianas que Amén. han tomado ese mismo camino de la iglesia imperial, que dice, no importa lo que creas, todos los caminos llevan a Dios. No importa cómo vivas, así te ama Dios. No, sí nos ama Dios, pero Él quiere que dejemos esa vida que llevamos, Amén. esa vida de pecado, Amén. ese desorden en nuestra vida, esa perversión, lo que sea. Entonces los fundamentos están siendo destruidos. Entonces, por ejemplo, en la iglesia, ¿cómo están siendo destruidos los fundamentos? Ya no quieren escuchar palabra de Dios. Ahora les molesta, les incomoda escuchar las verdades de Dios. Quieren escuchar filosofías humanas. Así es. Quieren escuchar nada más argumentos, quieren escuchar nada más nuevas cosas, pero que no les está alimentando su alma, su corazón. Y entonces, ¿cómo se destruyen los fundamentos? Por hombres perversos que se han infiltrado, metiendo medias verdades, haciendo a un lado la santidad, haciendo a un lado los principios de Dios y metiendo ellos sus falsas doctrinas. Los fundamentos son destruidos. De hecho, hay congregaciones que se han acabado y han desaparecido. ¿Por qué? Porque se metieron estos infiltrados y además, pues, no estaba llevándose a cabo conforme Dios dice en su palabra. Entonces, cuando pasa esto, qué triste, ¿no? Qué lamentable. Así es. Así Dice, es. aquí hubo un hogar, pero terminaron así. Aquí hubo una iglesia, pero terminó así. Entonces, ¿cómo está la sociedad hoy en día? Está rumbo a una destrucción terrible. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, la palabra del Señor lo dice, que nosotros, ¿verdad? No debemos, le leo este verso, dice el Señor, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, sus pasiones, sus deseos. Así es. Por eso, si quieres Así tú es. vivir conforme al mundo, quieres vivir amando al mundo, entonces nos damos cuenta que no hay principios en tu vida. Mi hermano Jorge. Aleluya, hermano. Este tema es bien candente y gloria a Dios porque es así, ¿no? Porque se tiene que hablar, hermano. Así es, amén. Se tiene que mencionar puntos, hermano, bien cruciales, hermano, porque estamos viviendo en ese tiempo, no en un tiempo de depravación sexual. Así es. Seamos, Así es. seamos explícitos, estamos viviendo en un tiempo donde la depravación sexual está sobreabundando en todos los lugares, se está metiendo hasta en los hogares, hermano. ¿Me entiendes? Así es. Es algo que se tiene que hablar. Y hay muchas veces que uno se pregunta y dice, o hay gente que nos pregunta, pero él nació así, ella nació así. No, Dios jamás se equivoca. Así es. Dios jamás va a poner un cuerpo de hombre en una mujer.
todo es sentimientos. La personalidad de un hombre puede ser afectada. Puede ser afectada en el hogar, donde hay matriarcado, Exacto. donde la madre es la que domina todo. Y entonces a los hijos varones se vuelven afeminados. Así es. O en exceso de cuidado de una madre a un hijo, que no le importa si agarra un carrito o agarra una muñeca. Así Y es. desconocen el mundo espiritual, hermano, donde hay hordas de demonios que solamente están esperando un hueco para infiltrar su voluntad en ese niño inocente. ¿Por qué? Porque la madre o el padre han descuidado ese hogar. Hay miles de casos. El otro caso es por abuso sexual. La iglesia llamada la iglesia imperial, la más popular, la que dicen que Pedro fundó, $4.5 billones ha pagado durante todo este tiempo en juicios en todo el mundo, en demandas por abusos sexuales a niños. 4,5 billones. El dinero no cambia el dolor emocional, el cambio de personalidad que un niño ha sufrido. Pueden darle $1 millón para que haga lo que quiera, pero la mayoría no dejarán esa vida porque han sido guiados a ese camino. En otras palabras, el enemigo común que tenemos todo el mundo, si tú también que oyes, estás sentado ahí y tal vez te estás mofando de lo que estamos diciendo, tarde o temprano vas a poder entender, y yo creo que te van a faltar lágrimas para arrepentirte, porque el mundo entero está siendo contaminado por esto, porque ya hay leyes que apoyan, y esas leyes están entrando a tu hogar, y tú como cabeza de hogar estás permitiendo eso. Estás permitiendo que tu hijo vaya más con amigos donde hay fiestas solamente de amigos. Ese es un indicio que tú puedes empezar a tener en cuenta de lo que está pasando con tu vida, con tu hogar. En las congregaciones hay pastores que son cobardes, que no les gusta hablar lo que estamos hablando, porque temen que la gente se va a enojar, temen que la gente va a abandonar, que van a dejar de diezmar. Déjame decirte, hermano, eso es abominación a Dios. Y vas a dar cuenta a Dios si tú no hablas la palabra de Dios como está escrita. Al Señor Jesús, cuando lo interpelaron acerca del matrimonio, Él les dijo: ¿no habéis oído que desde el principio Dios creó hombre y mujer? No dijo nada en el medio. Hombre y mujer. Por favor, hermano. Amén. Sí, a usted. Gracias, mi hermano. La palabra es clara y dice que ya hay un fundamento establecido. Y este fundamento es Cristo. Y el Señor conoce a los suyos. El Señor sabe quiénes son los suyos. Pero es importante que nosotros veamos que muchos hoy en día, ¿verdad? No tienen principios en absoluto, no tienen fundamento en su vida. Y por eso es que van de lado, van de aquí para allá. Y Amén. Quiero leerte lo que dice aquí, ¿verdad? 2 Timoteo dice 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, el Señor conoce a los que son de Él porque tienen una señal, ¿verdad? Tienen una señal, tienen un sello. Entonces, los que estamos en Cristo, nuestro fundamento es Cristo. Estamos seguros, sabemos en quién hemos creído.
no necesitamos nada más, solamente a Cristo, en Él estamos completos. No necesitamos una nueva doctrina, no necesitamos que vengan los judaizantes Aleluya. a querernos a decir de que para completar y ser salvos tenemos que judaizarnos. Eso es mentira. Hay lugares, hay pastores que se han llevado por esa doctrina. Los judaizantes dicen, está bien, recibiste a Cristo, pero ahora tienes que hacer lo que dice la ley. Tienes que guardar el sábado, tienes que hacer estos ritos. Si Cristo vino a hacer esto, entonces muchos cuando no tienen un fundamento son fáciles y son engañados. Entonces en Cristo estamos completos. Por eso es importante que cuando el tema que dice los fundamentos están siendo destruidos, es porque muchos, ¿verdad? Muchos que en un día creyeron en el Señor no perseveraron, no se cimentaron, no echaron raíces. Y por eso es que son llevados, por eso es que no fueron estables en su matrimonio, no son estables en ningún lado, porque no echaron raíces, no se cimentaron en Cristo. Miles y miles, Aleluya. podría decir millones de personas así es. han recibido a Cristo, pero no tienen fundamento. Creyeron, sé que Jesús es el Señor, sé que Él es mi Salvador, y hasta ahí se han quedado. Pero no han seguido perseverando, no han seguido instruyéndose, no han seguido avanzando. No, simple y sencillamente se han quedado nada más como creyentes. No solamente hay que quedarse de creyente, hay que ser discípulo, porque un discípulo está dispuesto a dar su vida por su Señor. Un creyente no. Un creyente cualquier cosa lo asusta y abandona y lo deja. Por eso es importante tener un fundamento claro. Así que es. es Cristo, lo llena toda mi vida. Que solamente Él. Entonces muchos vienen diciendo, muchos burladores, muchos anticristos han salido, muchas falsas doctrinas han salido, que ahora tienes que hacer esto, que ahora esto y lo otro, para que tú puedas estar con Dios, tienes que hacer este sacrificio, tienes que hacer esto otro. De ninguna manera. El sacrificio ya lo hizo Cristo. Entonces estamos hablando que los fundamentos están siendo destruidos en la sociedad. Se ve cómo está todo este mundo cada día. Amén. Más corrompido. Amén. En la iglesia, ¿verdad? Así Donde es. se predica la palabra, pero lamentablemente cuando decimos iglesia estamos hablando globalmente, estamos hablando en general de todos aquellos que dicen ser creyentes, que cómo es Así posible es. que ahora esté sucediendo esto aquí. O sea, ¿cómo es posible? Los fundamentos, ¿dónde está tu fundamento? Hermano, que vas por la tercera esposa. ¿Ah? Aleluya. ¿Dónde están los fundamentos? Ya lleva la cuarta mujer y todavía está. Entonces dice uno, ¿realmente tienes principios o no nunca los has tenido? Por eso es importante, están siendo destruidos. ¿Cómo hablar a alguien de moral si es un inmoral? Entonces, los fundamentos están siendo destruidos en los hogares. Hoy, esta generación en la cual estamos no quiere matrimonio. Esta generación en la que estamos, la mayoría no dicen el matrimonio es un papel nomás, es un documento. Quieren vivir una vida libre, sin compromisos. Quieren vivir ahí, ¿verdad? En ese pecado de fornicación. No quieren compromisos. La generación de hoy no quiere casarse, no quieren tener hijos, quieren tener gatos y perros nada más. Ese tiempo estamos viviendo. Por eso es Amén. importante Así es. que nosotros tengamos claro que nuestro fundamento, ¿verdad?, es inamovible, es Cristo Jesús. Así Mi hermano, es, hermano, así es. Aleluya. Aleluya. Bendita palabra de Dios. Gloria a Dios. Bendita palabra de Dios. Ya, nuestro llamado es a todos los que nos escuchan, es a ser sobrios, valientes, no temerosos de decir la verdad, porque estamos viviendo en una última etapa Así es. en la cual no debemos
a abstenernos por complacer a hombre de hablar la verdad. Llega el tiempo en que Dios va a empezar a destapar la olla de inmundicias que muchos traen. Es mejor venir y ponernos a cuentas. Dice en el libro de Isaías: venid, hablad, entremos a cuentas. Habla tú para justificarte. Tenemos que ser sinceros delante de Dios, porque van a empezar a venir juicios de Dios sobre gente que se ha opuesto vivamente. Es más, se dedican a vivir para oponerse al Evangelio, para oponerse a todo lo que viene de Dios. La mayoría de los sodomitas se hacen ateos porque dicen que no creen en Dios, porque la palabra de Dios confronta su actitud, su modo de vivir, y se hacen ateos. Discute, solamente leen la Biblia para encontrarle párrafos cuestionables que solamente el Espíritu de Dios puede dar entendimiento en una escritura donde uno no puede entender a veces. Para eso es el Espíritu de Dios, para darnos a entender. Pero ellos buscan para encararnos con esa actitud rebelde que tienen, con esa actitud de soberbia que tienen. Hacen lo mismo que el diablo hizo en el pasado, sabiendo quién era Dios, y se rebeló contra Dios. Y por eso es que ahora su eterno descanso, por decir, será el lago de fuego, un tormento eterno. Y desgraciadamente dice la Escritura que ahí irán muchos también. Bueno, hermano, y para terminar esto, varón, usted tiene la última palabra. Hermano. Amén. Ha sido una bendición poder estar aquí con ustedes. Hay mucho que hablar sobre esto, y bueno, nosotros siempre recalcamos que nosotros no dirigimos nuestro mensaje a alguien en especial, sino para todos. El que quiera tomar esa palabra que Dios le habla, que sea obediente. Amén. Esa palabra va para allá y viene para acá. Es para nosotros también. Nosotros no lo hemos alcanzado todo. Amén. Seguimos peleando la buena batalla, seguimos luchando. No somos perfectos, estamos en proceso a esa perfección. Así es. Pero estamos cada día anhelando y deseando ser agradables para Dios. Y para terminar, quiero leerte este verso, ¿verdad? Que dice aquí, son palabras del Señor: pero al malo y al que ama la violencia lo repudia mi alma. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador serán la porción de su copa. Aleluya. Mire qué tremendo, ¿no? Porque el hermano hablaba sobre los juicios. Dios es grande misericordia, lento para la ira y grande misericordia. Pero Dios tiene un día, ¿verdad? Que está muy cercano, en que dice la Biblia en Zacarías o Malaquías, que dice que viene el día grande y terrible de Jehová, que no dejará raíz ni rama. Es un juicio terrible que viene, que ahí ya no va a haber misericordia. Entonces los juicios de Dios, algunos juicios son correctivos, son para corregirnos, y otros juicios son para destrucción. Entonces debemos nosotros entender que Dios es paciente, misericordioso, y tú que escuchas esta palabra, nosotros, vuelvo y repito, nosotros te amamos en el amor de Cristo. No estamos siendo de ninguna manera, como dijimos hace unos días atrás, no somos machistas ni somos feministas en un tema que hablamos, y hoy puedo decir, nosotros no somos homofóbicos, y no estamos discriminando a nadie, estamos hablando lo que la palabra de Dios dice. Por eso Dios te habla, Dios te advierte, porque Él quiere tu bien. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así es. Entonces, que no se sigan destruyendo esos fundamentos. Vuelve. Si un día estuviste en Cristo y te alejaste, te apartaste, vuelve al Señor, porque la vida que llevas
te lleva a la destrucción. Dice Proverbios capítulo 3, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es destrucción. Así que nos despedimos hablando sobre esto. Hay mucho que hablar sobre este tema, ¿verdad? Que los fundamentos están siendo destruidos, los principios, pero sabemos que nosotros los que estamos en Cristo, nuestro fundamento es inamovible. Que Dios bendiga tu vida, que Dios haya hablado a tu vida. Te bendecimos en el nombre del Señor. Así es, mi amén. hermano Jorge. Amén. Y le damos gracias al Señor. Gracias. Amén. Saludo a mi hermana Cristina, a mi hermana Ana, allá en la ciudad de La Paz y Santa Cruz. Amén. Bendiciones para todas sus Que Dios les familias. bendiga. Amén. Y también para las familias que nos oyen en Guatemala, México, El Salvador. Dios les bendiga y vengan a conocer verdaderamente quién es Jesús Así el es, Cristo. amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que Hasta Dios la les bendiga a próxima. todos. Amén. Aleluya. Saludos a Tamaulipas, México, nuestro hermano Sergio. Amén. En Portland, Oregon también, los hermanos que nos escuchan, que Dios les bendiga en muchos lugares. Dios les guarde. Aleluya. La Iglesia de Cristo, Peña de Oreb, en la ciudad de Palmdale, California. Amén.